Bienvenidos a La Camilla con Emanuel Lee. ¿Cómo están mis pacientes? Bienvenidos una vez más a este espacio La Camilla. Mi nombre es Emanuel Lee, fisioterapeuta de la clínica Physical Care, y estamos muy contentos de que nos sigan apoyando y siguiendo en este capítulo nuevo. Recuerde primero que todo darle seguir, darle a la campanita en YouTube como La Camilla CR, en Spotify y en Apple Podcasts como La Camilla. Sin más, vamos a iniciar un tema muy interesante, un tema que puede pasar a cualquier persona adulta, generalmente, y hemos escuchado de familiares muy cercanos o amigos de la infancia, amigos de la parte deportiva, amigos cercanos a la familia, y que es banderas rojas sobre el desgaste de rodilla. Vamos a hablar un poquito cuáles son esas banderas rojas que nos pueden estar indicando que estamos padeciendo un desgaste articular, en este caso, un desgaste de rodilla. Entonces, ¿qué es una bandera roja? O la famosa red flags, que actualmente se habla mucho. Y son todas aquellas características que nos indican que nos pueden estar pasando algo. Entonces, una bandera roja es de alerta, o sea, es un sonido así, de alerta, rojo. ¿Por qué? Porque nos está produciendo algún tipo de lesión, algún tipo de anomalía o cambio que nos pueden generar molestias. Entonces, basado sobre qué es una bandera roja, vamos a hablar sobre unas cuantas que nos pueden estar indicando que podemos ser los ganadores de una rifa de un desgaste de rodilla. El primer factor, la primera bandera roja que vamos a hablar es el famoso chasquido, crujido o la famosa sensación de cáscara de huevo. ¿Cómo cáscara de huevo? Sí, mis pacientes. Cuando el paciente llega a la clínica y yo le estoy preguntando en la historia clínica qué siente, qué le duele, cómo le molesta, en qué momento, generalmente llega y me dice, es que yo siento como que si estuviera majando una cáscara de huevo. Entonces suena ahí un sonido bastante peculiar. Entonces, ese sonido de la cáscara de huevo, ese mismo, va a generar como una sensación molesta en la articulación, una sensación en la cual no es agradable, y cuando estamos dando el paso, en este caso por ser la rodilla, hacemos movilización de la rodilla, cuando la rodilla se bloquea completamente, genera esa sensación. Esa es la primera bandera roja, la famosa sensación de cáscara de huevo. ¿Por qué? Porque eso lo que nos está indicando es que se está produciendo un desgaste anormal o que va más de lo que debería estar pasando según nuestro crecimiento, porque a fin de cuentas, como vamos creciendo, se van desgastando, como todo en la vida. Nosotros compramos un carro, compramos un artefacto de la casa y generalmente sabemos que tiene una vida útil porque el uso continuo de este aparato genera un desgaste normal. Igual pasa con articulación. La rodilla no está exenta, más que recibe mucho impacto, mucha carga por el día a día. Si fuimos deportistas o somos deportistas, van a generar esa carga en la rodilla. Cuando estamos hablando del chasquido o de esta sensación de cáscara de huevo, generalmente se da en la parte del cartílago. Entonces, el cartílago, ¿qué es? Es una membranita que lo que hace es como acolchonar el impacto o el movimiento que tienen los huesos unos sobre otros. ¿Cuándo se empieza a ver ese desgaste o cuándo se empieza a dar esa sensación? Vamos a ver, el menisco o el cartílago tiene zonas que están diseñadas anatómicamente o desde que nacemos para que esas zonas sean las que reciben la carga continua o el peso continuo sobre esa zona. Pero como vamos creciendo, vamos teniendo vicios de postura, vicios a la hora de estar sentados, acostados, caminar. Todos esos vicios hacen que un ángulo, el ángulo Q, se pierda y se corra un poquitito. Eso va a generar de que ya la zona que estaba diseñada para generar la carga se produzca en otra zona. Al moverse a otra zona que ya el grosor no era el óptimo para soportar el peso, se empieza a agregar con mucho mayor
eficacia o mucho más rápido, generando el inicio del desgaste. Se puede desgastar la base de los meniscos, la base del cartílago por la tibia, y si no, hay otra sensación que es un desgaste por detrás de la rótula o la patela, como le dicen. Y es igual, una prueba que uno generalmente hace es que el paciente está acostado, uno agarra la rótula, la fija y le pide que haga una contracción del músculo del cuádriceps. Cuando esa contracción del cuádriceps yo no permito que se mueva la rótula, la persona siente como una sensación dolorosa o siente ya ahí que le quema, que le enchila y generalmente sueltan y no pueden hacer el movimiento. Ahí estamos hablando que hay una condromalacia rotuliana, que es un hermano cercano al desgaste de rodilla. Pues que estamos hablando que es en la rótula el desgaste en lugar de que solo sea en la base de las tibias. Por otro lado, otra banderita roja que podemos ver y tener muy presente es el bloqueo articular. ¿Y qué es esto, mis pacientes? El bloqueo articular sencillamente es cuando la rodilla, como dice la palabra, se bloquea, o sea, queda rígida. Generalmente los pacientes nos indican o nos dicen que van caminando o van bajando una grada y sienten que la rodilla se trabó, que no hay cómo moverla ni en flexión ni para otro lado, porque queda generalmente en extensión, es donde queda ese bloqueo o esa rigidez, generando un dolor inminente, súbito, que no deja que la persona pueda caminar. Entonces ahí es donde viene una tercera bandera. Vemos que tenemos rigidez y le sumamos que ya la persona empieza a tener molestias o una sensación de no poder caminar correctamente, va a generar que tengamos ese bloqueo articular. Vamos a generar que se trabe o que ya no pueda. Entonces la persona dice, está caminando y por el bloqueo que siente, o sea, o porque se trabó, tienen que sentarse o tienen que cambiar de posición para evitar ese dolor tan súbito que genera el desgaste. Generalmente cuando una persona tiene un desgaste de rodilla, los dolores en una escala EVA van a andar 7, 8 hasta 9. Todo va a depender de qué tipo de desgaste estemos presentando o estén presentando mis pacientes. Pero es importante ver cómo el dolor es una bandera roja y creo que es la primera que la gente va a entender, ¿verdad? Que es, uy, me duele mucho, no puedo moverla, estoy de pie y no soporto la rodilla, siento que la rodilla me pesa, siento que la rodilla no se mueve. Viene sobre ese mismo patrón, viene otra bandera roja, que es que la rodilla empieza a cambiar su forma natural, su forma normal. ¿Y cómo es eso? Es exactamente como podemos ver en la imagen, hay una rodilla que se ve diferente a la otra. Hay una rodilla que cambia su aspecto normal o que podemos entrar entre el normal que tenemos. Eso es por artrosis que va generando que esos huesos se vayan modificando de su forma normal. Esto también va a generar un dolor continuo y un dolor matutino en la persona, que va a generar dolor, incapacidad para caminar, incapacidad para moverse correctamente. Bandera roja importante. Otra bandera roja que no va a estar de más. Adivinen cuál es, mis pacientes. Le hemos hablado, creo que de estos 9 capítulos, creo que le hemos hablado 10. La obesidad. Si tenemos todas estas 4 banderas anteriores y llega la obesidad, ¿qué va a pasar? Como habíamos hablado, cuando estamos hablando sobre el pie, cuando estamos en la marcha, hay un pie que queda con todo el peso en el piso o en la superficie, el otro está en el aire, aumentaba mucho la carga sobre esa articulación. Entonces, esa carga se va a aumentar y se va
a mantener en lo que es la rodilla. Entonces, si tenemos una obesidad, si estamos pasadito de libras, pasadito de kilos, esa presión que va a generar la rodilla es aún mayor. Entonces se va a inflamar tanto la rodilla por esa obesidad que ya no solo es desgaste, la bursa, que es otro colchón, es el líquido que da como esa suavidad a la articulación, para entenderlo un poquito más normal, se va a empezar a inflamarse y entonces se ve el líquido de la rodilla generando presión sobre estructuras como el tendón rotuliano, el menisco, ligamento, la rótula, el tendón cuadricipital, y todo va generando una carga sobre toda la rodilla, generando una gonalgia, que es la inflamación de varias o muchas estructuras en la rodilla. Entonces vemos como siempre la obesidad es un factor intrínseco importante en la afectación de cualquier tipo de lesión. Y si tenemos obesidad, vamos a tener problemas muy probablemente del azúcar. ¿Y qué pasa? Una persona que tenga problemas de azúcar o problemas de tiroides, problemas hormonales, a la hora de la terapia, no puedo esperar que tenga iguales o mejores resultados que una persona que esté sana a nivel hormonal. ¿Por qué? Porque toda esa alteración hormonal va a generar que ya la captación de energía que vamos a utilizar en la fisioterapia no sea de la misma forma o ya no se recupere igual, porque hay faltantes de ciertos químicos, ciertas sustancias que no hacen que la aceleración de la regeneración sea mucho más rápida, sino se estanque y es complicado. Y bueno, ¿qué podemos hacer si tenemos un desgaste? Porque es importante, ¿verdad? O sea, ya vimos 5 banderas rojas de que podemos estar presentando un desgaste, pero ahora sí, Emanuel, ¿qué podemos hacer si tenemos un desgaste? O no me han dicho, pero yo que estas banderas me suenan a lo que tengo yo. Entonces, importante igual ser revisado por un profesional en salud que determine por una historia clínica, enviar muy probablemente lo que es un examen de imagen, en este caso una radiografía, en la cual vamos a determinar, según el reporte, cómo está la estructura, si realmente hay mucha congruencia, o sea, se ha acercado lo que es los cóndilos femorales, o sea, la parte de arriba del fémur, se está acercando mucho sobre el platillo tibial. Si ese espacio se ve quedar reducido, entonces ahí estamos hablando que podemos estar presentando un desgaste. Entonces, tenemos eso. Ok, ¿qué podemos hacer? En la parte de fisioterapia podemos poner agentes físicos con la tecarterapia. Para recordar, la tecarterapia es una terapia especializada en la fisioterapia que lo que produce es una corriente de alta intensidad que va a generar una diatermia, va a generar un calor localizado, calor focal, generando analgesia, generando mejoramiento de la irrigación. Si generamos irrigación, podemos generar una mayor llegada de nutrientes, mayor funcionabilidad de la estructura, generando una recuperación, entre comillas, porque tenemos el problema que con un desgaste no tenemos nada que podamos hacer que regenere esa pérdida de cartílago. Podemos hacer coadyuvantes a mantener que no aumente ese desgaste. La TECA es un tipo de tratamiento de oscilaciones profundas, de electrostática, corrientes, terapia manual para generar rangos de movilidad en articulación, hacer técnicas específicas sobre la articulación. Pero lo más importante, aparte si tenemos obesidad, es el ejercicio físico. ¿Y por qué? ¿Por qué mis pacientes? ¿Por qué se pregunta usted que el ejercicio físico? Muy sencillo. Así como hablamos con el cruzado anterior que teníamos que hipertrofiar o aumentarle el tono del isquiotibial para generar una protección o un freno a la rodilla por la lesión del cruzado, en este caso, si hipertrofiamos o generamos una mayor movilización, una mayor fuerza de contracción muscular, un músculo mucho más sano a nivel del cuádriceps o a nivel del isquiotibial, va a generar que por esa tracción de esa musculatura que está bien, que está sana, va a generar un ligero espacio en la articulación. Entonces ya no va a haber tanto contacto sobre la estructura lesionada, sobre el desgaste, por esa fuerza muscular. Entonces, ¿qué va a permitir? Va a permitir que se puedan
caminar de una mejor forma, que puedan estar de pie. Obviamente, para llegar a esos estados, la pérdida de peso ha sido también de la mano. Entonces perdemos peso, aumentamos la masa muscular. ¿Qué se va a ver? Reflejado en una rodilla más sana. Y si ya por todo esto que hemos hecho, ejercicios, fisioterapia, con agentes físicos, alimentación, si no hemos logrado mayor cosa o seguimos sintiendo que más bien el dolor va aumentando, lastimosamente viene la operación y sería un reemplazo articular. Como ese que estamos viendo. Ese reemplazo articular, que puede ser completo o parcial, en este caso completo, pongamos la situación peor, la rótula, chao. Los cóndilos femorales, chao. Platillo tibial, chao. O sea, agarran, cortan desde la base del fémur, base tibia, quitan y ahora ponen una estructura de titanio, generalmente una estructura metálica, que va a generar esa movilidad. Entonces, ahí viene la parte de fisioterapia, en la cual es muy chiva, realmente a mí me gusta mucho, o sea, realmente la parte postoperatoria, reemplazo articulares, para mí es una área que me gusta mucho por todo ese desarrollo y toda esa movilidad que vamos teniendo con los avances de las citas de un día con otro, generando una sensación de bienestar en el paciente y uno como terapeuta se siente bien porque ve que nuestro paciente va avanzando. Entonces, ¿qué hacemos eso? Se va a cirugía. Inmediatamente termina cirugía, pues si fue en la mañana, en la tarde ya empieza la fisioterapia a movilizar. Y dele, que flexione, que extienda, que active el cuádriceps, que active el aductor, que con una bolita sentado apriete la bola y trabajar nalgas, trabajar aductores, toda esa musculatura cercana a la rodilla para que se vaya hipertrofiando. Ir generando rangos de movilidad, porque la rodilla, esa nueva rodilla, no es que ya la ponemos y tenemos una activación completa, una flexión completa. No, porque hay estructuras musculares que se ven afectadas por el corte, que hay que ir trabajándolas, hay que ir modificándolas, pero se va avanzando hasta que la persona ya tiene una fuerza, se puede poner de pie, camina y llega a tener una vida normal. Entonces vemos con mis pacientes cómo vimos banderas, vimos tratamientos, qué podemos hacer, si con tratamiento no logramos y ya lo que nos queda de la parte de la cirugía, el reemplazo articular, cómo lo trabajamos, va a ir por encimita, pero le tengo un bonus. ¿Y qué será? En mi paciente, si tenemos obesidad, chasquidos, inflamación en rodilla o que la rodilla cambió su forma, si tenemos rigidez, dolor al estar de pie o al caminar, pero tengo más de 45 años, 50, creo que si estábamos jugando lotería o... tenemos bastantes números de la rifa para pegarlos. ¿Por qué? Porque realmente esta patología o esta enfermedad es más común que se dé a nivel de las personas adultas que en un adulto joven. Generalmente no es muy común que el adulto joven tenga un desgaste de rodilla. Puede empezar y nos han llegado pacientes que ya se ve que hay un poquito de sensación de chasquidos, entonces empezamos a corregir, empezamos a muscular en muchas formas. Cuando hablamos que se pierde el ángulo Q, metemos plantillas, por eso es importante la plantilla también, porque la plantilla nos va a reestructurar y nos va a ajustar las zonas de carga. Entonces, como les hablé anteriormente, esa zona de carga que estaba hecha para soportar el impacto, con la plantilla la ajustamos y va a generar esa zona correcta de impacto. Entonces vemos, si somos mayores de 45 años, 50, y saco esas banderitas rojas, mejor voy y me reviso, porque puede ser que estamos presentando o estamos en un inicio de un desgaste de rodilla. Y ya saben, mis pacientes,
Si les pasa eso, ustedes ven que tienen 5 o 3 banderas, me buscan y hacemos la valoración. Vemos si realmente estamos en un caso de un desgaste de rodilla o es alguna otra patología, porque la rodilla es un mundo increíble de lesiones, increíble de tratar. Todos mis pacientes, ya saben, no se lesionan, si se lesionan me llaman. Y antes de eso, les recuerdo que nos pueden seguir en La Camilla CR, en el YouTube, en Spotify y Apple Podcasts como La Camilla. Chao, muchas gracias. Esto fue un nuevo capítulo de La Camilla.